damos cordialmente la bienvenida a todos para este nuevo encuentro de Futuro Verde por una recuperación sostenible post-COVID-19. El tema que nos convoca hoy como cierre de este ciclo que hemos transitado en los últimos meses se llama transición energética. Como siempre, vamos a tener dos expositores expertos en el tema, a los cuales les van a poder hacer preguntas. Y en primer lugar vamos a darles la bienvenida en nombre de las tres instituciones que llevan a cabo este ciclo. En primer lugar le damos la palabra a Silvia Toscano, decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UADE. Silvia, adelante. Muchas gracias, bienvenidos a todos y todas, como siempre un placer haber transitado este ciclo tan interesante con las fundaciones Konrad Adenauer y Embajada Abierta, y compartirlo con Olaf y con Jorge desde la UADE como instituciones organizadoras. El tema de hoy realmente cobra una importancia no solamente en estos tiempos, sino que ha sido tan relevante que la Asamblea General de la ONU proclamó en el año 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Y esto fue visto y tomado por algunos estados, no todos lamentablemente, para poner de manifiesto la necesidad de generar conciencia sobre la importancia de aumentar el acceso sostenible a la energía, la eficiencia de su uso y la importancia de generar fuentes renovables en todos los ámbitos, local, nacional, regional e internacional. La energía tiene un efecto directo sobre la productividad, la salud, la educación, el cambio climático, los servicios de educación y la seguridad alimentaria e hídrica. Por eso resulta urgente centrar y trabajar conjuntamente sobre la falta de acceso a la energía que no contamine, que sea asequible y fiable. Su falta obstaculiza el desarrollo social y económico y constituye un freno importante para los objetivos del desarrollo del milenio. Por eso celebro que en este ciclo, donde se han abordado temas tan caros para la sociedad, que impactan con tanto valor en nuestra vida cotidiana, hoy, de la mano de expertos, podamos tener la oportunidad de repensar, reflexionar en este espacio organizado por estas instituciones, tanto la Konrad Adenauer, Embajada Abierta y UADE. Gracias. Muchas gracias, Silvia. Le damos ahora la palabra al embajador Jorge Arguello, presidente de Fundación Embajada Abierta y a la vez embajador para la Argentina en Washington. Jorge, adelante. Recuerde poner el micrófono, que lo tiene apagado en este momento. Muchas gracias, Nadia. Buenos días a todas, a todos. Para mí es un placer inmenso poder presentar este ya quinto encuentro del ciclo de eventos que las fundaciones Konrad Adenauer, la Fundación UADE y nuestra Fundación Embajada Abierta han venido organizando. Como bien decía recién Silvia, en esta oportunidad nosotros vamos a abordar el objetivo de desarrollo sostenible número 7. El número 7 es aquel que nos llama a garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos. La transición energética es un pilar fundamental de cualquier proyecto de construcción que aspire a un desarrollo sostenible. El año pasado, el mundo rompió algunos récords en materia de transición energética por diferentes motivos. El mayor incremento de capacidad de energía solar en un año, 118 gigawatts. La mayor inversión en energía eólica marina en un año, con casi 30.000 millones de dólares. Esto es un incremento de alrededor del 20% respecto del año 2018. El mayor volumen de acuerdos corporativos de compra de energía renovable, que llegó a 19.5 gigawatts en todo el mundo. La mayor inversión en energías renovables que jamás se haya realizado en las economías en desarrollo. Aparte de China e India, se invirtieron alrededor de 60.000 millones de dólares. Estoy hablando en el mundo en desarrollo, ¿no?
un récord de 21 economías que invirtieron más de 2.000 millones de dólares en energías renovables en un año. Y se evitó, y esto es muy importante, se evitó la emisión de unas 2.100 millones de toneladas de dióxido de carbono, que equivale a un 16% de lo que recibió la atmósfera en el año 2019. La transición energética requiere de grandes cantidades de capital, así como de una planificación y coordinación a largo plazo en múltiples niveles de gobierno. Se necesita una transformación en todos los sectores y necesitamos políticas innovadoras sobre fuentes de generación de energía y nuevas tecnologías. Con la energía limpia podremos hacer frente a la contaminación atmosférica, podremos recuperar los cielos azules, podremos asegurarnos de tener agua descontaminada, podremos mantener nuestras crecientes ciudades sanas. Ahora bien, el desafío también es claro. Para ampliar las redes basadas en la energía renovable, necesitamos una cooperación e integración regional más profunda. Las experiencias, y acá me quiero hacer un subrayado, las experiencias en Europa y en el sudeste asiático son claros, son los primeros ejemplos en este sentido, pero son ejemplos muy claros a seguir. Por eso América Latina necesita incluir la transición energética en la agenda de integración regional. Debe ser parte sustantiva de la agenda de integración la cuestión de la transición energética. Bueno, no quiero agregar más, quiero aplaudir, como Silvia, esta iniciativa, a la que aplaudo con expectativa, agradecerle a Olaf Jakob y al equipo de la Konrad Adenauer que nos viene marcando y nos viene convocando a realizar juntos este tipo de tareas. Este quinto encuentro de nuestro ciclo Futuro Verde es importante, estamos muy contentos desde Embajada Abierta de haber participado y además estoy seguro que las ideas que aquí se van a debatir van a enriquecernos a todos, van a enriquecer a nuestro país, a nuestra región. Así que les agradezco a todos, a todas la presencia, les agradezco mucho y Nadia, you have the floor again. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Y ahora le damos la palabra a Olaf Jakob, representante de la Fundación Konrad Adenauer en Argentina. Hola. Gracias, Nadia. Muy buenos días. Un placer acompañarlos el día de hoy. Primero que nada, quiero agradecer tanto a la UADE como a Embajada Abierta, a Silvia y a Jorge, y a todo el equipo que los acompaña por estas 5 jornadas tan interesantes que hemos tenido y que culminamos el día de hoy. Agradecerles porque no es fácil armar este tipo de conferencias, sobre todo con temas tan trascendentes y sobre todo en una situación en la que muchos de nosotros estamos ya un poco cansados de las conferencias virtuales. En ese sentido, el hecho que siempre hayamos tenido una cantidad constante de público, de interesados, de jóvenes que quieren seguir ampliando sus conocimientos sobre los temas que están relacionados a un mundo post-COVID-19, a un mundo más sustentable post-COVID-19, me parece que es algo muy, muy importante. Culminamos con un tema de gran relevancia, que es la transición energética. Yo simplemente quiero agregar a lo ya dicho por Silvia y por Jorge, un tono quizás, a ver, no negativo ni pesimista, pero simplemente de alerta. La transición energética duele. Es importante, pero duele, y duele en el bolsillo. Hacer una transición energética de fuentes fósiles a fuentes renovables es una transición que cuesta. En Alemania lo sentimos cuando la canciller Merkel decidió inmediatamente después de la tragedia de Fukushima de lograr un recambio en la matriz energética en un proceso largo, pero en un proceso que se iniciaba a partir de ese momento. Automáticamente los costos de consumo de energía a nivel doméstico subieron. Subieron porque lo que hizo Alemania fue decir, no queremos cambiar los costos de la producción. Es decir, la industria, el costo de la energía
para la industria se mantuvo más o menos estable, y lo que subió fue el costo del consumo de energía en las casas, incentivando sobre todo a las familias a consumir menos energía, pero hacer ese recambio. Ese proceso ha ido avanzando, y hoy en día gran parte de la matriz energética de Alemania es de energías renovables. Pero fue un proceso duro y que costó mucho trabajo convencer a las personas que esta transición es importante. Naturalmente que el costo inicial muchas veces es alto. Si una familia decide cambiar, por ejemplo, de una matriz energética tradicional a una matriz energética basada, por ejemplo, en la energía solar, a pesar que hay subvenciones, pero el cambio, la adquisición del equipamiento es costosa y representa naturalmente una inversión inicial muy alta, que a mediano y a largo plazo vale la pena, pero hay que convencer. Por lo tanto, yo creo que ese es un elemento muy importante y en el que yo quería hacer hincapié. Todo proceso de cambio de matriz energética tiene que venir acompañado de un acompañamiento por parte del Estado muy importante, quizás a través de subvenciones, pero no solamente a través de subvenciones, sino también a través de un acompañamiento didáctico y de información, y sobre todo de políticas que sean sustentables en el tiempo. Si yo decido dar una subvención, tengo que darla a largo plazo para que esa conversión sea también sustentable y sea creíble y sea también aceptada por la población en general y también, naturalmente, por la industria. El día de hoy leí una noticia que me sorprendió, pero que también me alegró muchísimo. BMW, la gran empresa de fabricación de autos, BMW, decidió el día de ayer cerrar completamente la producción de sus motores en base a nafta y en base a diésel, a gasoil, en Alemania, y concentrarse en el desarrollo únicamente en sistemas de movilización eléctricos, ¿no? Y tratando de hacerle la competencia a las otras grandes empresas que están más avanzadas, como es Tesla, como es quizás Toyota también. Es decir, se tomó la decisión que a partir de hoy, en un proceso de no mucho tiempo, toda la producción de motores basados en gasoil y en nafta quedan relegados a un segundo plano, y todo el desarrollo y la producción de ese tipo de motores en Alemania y en Europa se concentrará en motores eléctricos. Creo que es una buena noticia y un primer paso, y estoy seguro que poco a poco veremos cómo esa transición de la matriz energética va dando. En ese sentido, nuevamente, muchas gracias a todos, a Karina, a Miguel también, naturalmente a todos los equipos de todos los que hicieron posible esta participación, a todos los participantes y muy especialmente, naturalmente, a Silvia y a Jorge por acompañarnos y por estar los tres y con todos nuestros equipos y con todas las personas que de alguna manera participan en este ciclo de eventos en forma tan constante en esos 5 últimos eventos. Muchas gracias. Nadia, adelante. Muchas gracias, Olaf. Bueno, y es el turno de los expositores para profundizar en este tema de la transición energética. Quería recordarles a los participantes que pueden ir dejando sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas que hay en la barra de abajo, y les presento entonces a Karina Marzano. Ella es doctoranda en la Willy Brandt School of Public Policy de la Universidad de Erfurt, Alemania, Fellow del Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad en Potsdam, abogada, licenciada en Derecho por la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil, tiene una maestría en Derecho Europeo y de Integración del Instituto Europeo de la Universidad de Saarland, Alemania, y MBA en Relaciones Internacionales de la Fundación Getúlio Vargas en Brasil. Es becaria también de la Fundación Konrad Adenauer. Karina, tenés la palabra. Buenos días a todos y buenas tardes aquí en Alemania. En primer lugar, me siento muy honrada y me gustaría agradecer a la Casa Argentina y a todas las instituciones por la invitación a participar en esta serie de eventos sobre el futuro verde. Yo conozco la excelencia del trabajo de la CAS, que tuve el privilegio de seguir en los años que fui coordinadora en el programa ECLA, y por lo tanto felicito a la Casa Argentina por esta iniciativa más. Bien, me desafiaron a hablar hoy
sobre las tendencias actuales de la transición energética global, sobre todo centrándome en los acontecimientos en Alemania y América Latina. Bien, este es un tema complejo que uno puede acercarse desde varias perspectivas. Yo decidí presentarles parte de la investigación acá en Alemania que llevo a cabo en el Instituto de Estudios Avanzados en Sostenibilidad en mi doctorado. Yo investigo la gobernanza privada ambiental y el rol del sur global. Y la presentación de hoy se enfoca especialmente en los materiales estratégicos para la transición energética y las cadenas de valor. Y el tema de las cadenas de valor ganó atención durante la pandemia, debido a desafíos, por ejemplo, como los impactos socioambientales de las cadenas globales de valor. Han surgido nuevos debates, como demandas, por ejemplo, de la transparencia de las cadenas de suministro, y estos debates también impactan la transición energética global. Entonces, dentro de los 15 minutos que tengo, dividí mi presentación en 3 puntos: minería y transición energética global, gobernanza privada ambiental, creación y captura de valor. Y para resaltar la actualidad del tema, hay aquí una parte del discurso de octubre del CEO del Consejo Internacional de Minería y Metales. Y él llama la atención para un mayor escrutinio de la sociedad sobre las fuentes de los materiales y su producción responsable. Yo agregaría que la COVID-19 también aumenta este escrutinio de la sociedad, porque pandemias pueden estar relacionadas también, por ejemplo, con áreas deforestadas para la minería, que aumenta la posibilidad de que virus muten y pasen de animales a humanos. Entonces, empezando con el tema de la transición energética global. Y el trasfondo es una discusión, un dilema que se plantea. Por un lado, el cambio climático impone la necesidad de descarbonizar la economía, que depende del éxito de la transición energética. Pero por otro lado, la transición energética será más intensiva en el uso de materiales de lo que esperado, según un estudio del año pasado del Banco Mundial. Eso es debido a la creciente demanda de minerales y metales para la fabricación de tecnologías de energía limpia. Y ese aumento de demanda no afecta solamente a los materiales raros como litio, sino también a materias primas como el aluminio, el cobre, el hierro y el plomo. Y tiene implicaciones reales, por lo tanto, para el mercado de commodities. Y tenemos entonces que evitar una paradoja, que sería, al optar por tecnologías de energía limpia, aumentar las emisiones de carbono que ocurren en las fases upstream, o sea, fases al inicio de la misma cadena de valor que produce esas tecnologías. Y por eso es necesario hacer la minería lo más sostenible y verde posible. Sin embargo, el sector minero es históricamente responsable por impactos socioambientales y es una de las industrias que más consume energía, siendo responsable por el 11% del consumo global de energía y a menudo depende de fuentes no renovables como el litio y el carbón. Y es necesario, dentro de la perspectiva amplia de la transición energética global, someter el sector minero a su propia transición. Un segundo aspecto es la geografía. Muchos de los minerales para la transición energética vienen de países en desarrollo y economías emergentes con énfasis en Latinoamérica. Y dado que las actividades mineras juegan un papel clave en el desarrollo de estas economías, surgen oportunidades económicas para Latinoamérica siempre que se plantee la minería sostenible. ¿Qué significa eso? Desde el punto de vista ambiental, significa integrar energías renovables y medidas de eficiencia energética y de uso de agua en las operaciones mineras. Y además es fundamental prevenir la deforestación, la pérdida de biodiversidad, los desastres ambientales e implementar enfoques de economía circular con el reciclaje
y la reutilización de recursos. Y desde el punto de vista social, es imperativo diversificar la economía, crear valor y brindar alternativas de empleo e ingresos para reducir la vulnerabilidad y la dependencia de las comunidades locales. Y otro aspecto importante es la geopolítica. La geopolítica energética está asociada tradicionalmente a la geopolítica petrolera, que definió las relaciones internacionales del siglo XX. Sin embargo, es interesante notar dos aspectos distintivos de la geopolítica tradicional del petróleo y gas y la nueva geopolítica de las energías renovables. Primero, las tierras raras, a pesar del nombre, no son geológicamente raras, son abundantes y están ampliamente distribuidas, aunque son costosas y contaminantes para extraer y producir. Y en segundo lugar, la tecnología disminuye la importancia de la ubicación de los recursos. Y de hecho, la innovación tecnológica ya se está dirigiendo a encontrar sustitutos de esos minerales y metales. Y eso reduce aún más la percepción de escasez. Es poco probable que surjan, por ejemplo, carteles y dificulta el uso de los recursos energéticos como instrumento de política exterior. Y en este sentido, yo quiero llamar su atención acá para tres conclusiones del informe del año pasado de la Comisión Global de Geopolítica de Transformación Energética, de la IRENA, la Agencia Internacional de Energías Renovables. Y según este informe, los países líderes de la transición energética serán aquellos que, 1, con alto potencial técnico de renovables; 2, los ricos en materiales solamente se implementan políticas y estructuras de gobernanza; y 3, los líderes en innovación tecnológica, que están posicionados para obtener los máximos beneficios de la transición. Vamos a profundizar entonces en el tema de la gobernanza. Este mismo informe de IRENA apunta al surgimiento de nuevos actores dentro de una lógica de dispersión del poder. Entre ellos, las corporaciones, especialmente empresas de tecnología global, como por ejemplo el ejemplo que Olaf nos dio en la apertura de la BMW. Estos acá en la diapositiva son ejemplos de la gobernanza ambiental privada de la minería, o sea, un fenómeno que seguramente va a crecer en el contexto de la transición energética global. La gobernanza privada incluye estándares y certificaciones creados por actores privados y que ocurren en paralelo a iniciativas de gobernanza pública. Por ejemplo, una iniciativa de gobernanza pública son las directrices de la OCDE para empresas que exploran o comercializan minerales. Pero estas acá son medidas regulatorias, pero no estatales, destinadas a regular productos, procesos de producción y cadenas de suministro. Y en la gobernanza ambiental privada, las cadenas globales de valor funcionan como vehículos para la transferencia regulatoria. O sea, estas normas viajan a través de las cadenas globales de valor porque por lo tanto tienen alcance extraterritorial. Son reglas privadas transfronterizas y aunque de origen privado, regulan el comportamiento de las partes con la misma fuerza que mandatos legales que emanan de la legislación. Sin embargo, aunque existe esta dispersión del poder, este no es distribuido equitativamente. Existe un desequilibrio geográfico en cuanto al poder normativo de los actores privados. La mayoría de las iniciativas son creadas en el norte global, principalmente por las llamadas empresas líderes, que son grandes corporaciones internacionales más adelante en la cadena global de valor, o sea, downstream, y concentran gran parte del mercado. Y los actores al inicio de la cadena, especialmente los proveedores de materias primas, no influyen en la creación de las normas y tienen que cumplir con uno o más sistemas de certificación para seguir exportando. Eso significa que aunque sean iniciativas privadas, ocurren luchas de poder, luchas políticas. ¿Y cuáles son las consecuencias de ese desequilibrio? Si por un lado
el fenómeno de enverdecer las cadenas globales de valor ofrece nuevas promesas de mejora socioambiental, de creación de valor y de acceso a mercados certificados. Por otro lado, como dije, Olaf, duele en el bolsillo porque tiene costos enverdecer la cadena. Al menos los costos de certificación, así como costos de aprender e implementar nuevas prácticas sostenibles. Y cuando solamente pocos actores pueden hacer cumplir las reglas, ellos también pueden empujar los costos y capturar el valor a través de demandas de sostenibilidad. Y ese es un fenómeno que se llama acumulación de capital verde, según Stefano Ponte, un investigador dinamarqués. Y eso es motivo de preocupación para pequeños proveedores en los países en desarrollo, que a menudo carecen de los recursos financieros y no pueden depender de la infraestructura pública o inversión pública para la transición. Y debido a su potencial para funcionar como barreras de mercado de acceso, algunos críticos llaman a esas medidas del modelo proteccionista del siglo XXI. Ya estoy caminando al final de mi presentación, pero para no terminar en este tono negativo, hice un esfuerzo de invitarles también a reflexionar acerca de posibles soluciones. La pregunta es, en un contexto de transición energética, ¿cómo implementar prácticas mineras más sostenibles que, además de los evidentes beneficios socioambientales, cuenten con la participación y generen valor para los agentes locales de América Latina? El primer aspecto a tener en cuenta es que la gobernanza ambiental privada no existe en el vacío. Ella interactúa y está limitada por reglas y políticas públicas. Entonces, sistemas como el sistema tributario, leyes comerciales, leyes antimonopolio y leyes ambientales tienen un impacto donde se crea y captura valor. Y eso tiene que ver con la discusión bastante actual sobre el rol constitutivo del derecho en la distribución del poder y valor en las cadenas globales. Acá en Alemania, en este momento, hay una discusión muy interesante que es sobre las leyes de la cadena de suministro. Los legisladores alemanes quieren imponer estándares de derechos humanos y sostenibilidad a las corporaciones alemanas en sus cadenas de valor. Pero hay un problema, que el enfoque ha sido más en el sentido de culpar a los proveedores, pero poco debate existe aún sobre la cooperación y la necesidad de elaboración de estrategias para compartir costos y beneficios. Entonces, Latinoamérica tiene que anticiparse en este proceso y mejorar sus políticas de gobernanza. Y el norte global, por su vez, tiene que asumir una corresponsabilidad por una transición justa en el sector minero de Latinoamérica. En ese sentido, cooperar con Latinoamérica para disminuir su dependencia como exportadora de materias primas en lugar de reforzar esta tendencia. Mi segundo argumento es que es necesario tropicalizar las discusiones acerca de la transición energética y de la gobernanza privada. O sea, además de partir de una visión holística de sostenibilidad, de generación de empleo, minimización del impacto ambiental y distribución equitativa del valor agregado, la tropicalización requiere adaptarse a la realidad latinoamericana. Y eso no se puede hacer sin tener en cuenta la enorme desigualdad que caracteriza la región, que es muy alta y está subestimada en las medidas oficiales. Es parte esencial, por lo tanto, de la transición energética, también la generación y captura de valor y su conversión para mejorar la vida de la sociedad. Bien, yo sé que traje muchos conceptos que pueden ser nuevos para algunos de ustedes, por lo que me encantaría contestar sus preguntas y escuchar sus comentarios. Gracias a todos por su atención. Gracias nuevamente a la CAS y las dos instituciones por la invitación. Y aquí les dejo mi contacto. Gracias. Muchas gracias, Karina, realmente interesante porque somos parte de esta cadena de valor como Argentina y como región y realmente necesita políticas y decisiones globales para dar el lugar y acomodarse realmente a las necesidades locales para esta producción. Así que seguramente vaya a haber varias preguntas al respecto.
Entonces, en este momento igualmente le voy a dar la palabra a Miguel Anzorena Gratacos. Él es profesor universitario en Relaciones Internacionales, magíster en Defensa Nacional y especialista en Dirección de Instituciones Educativas. Es coautor del libro Manual de Teoría de la Gestión Económica de las Fuerzas Armadas, profesor adjunto e investigador de la carrera de Gobierno y Relaciones Internacionales en la UADE, en materias vinculadas con integración regional y desarrollo, y en la cátedra Mercosur-ASEAN. Es profesor titular en las Escuelas de Guerra Conjunta, Aérea y Ejército, prosecretario académico de la Facultad de la Fuerza Aérea en la Universidad de la Defensa Nacional y docente investigador categorizado por el Ministerio de Educación y Ministerio de Defensa. Miguel, tenés la palabra. Muchísimas, Nadia, por la presentación, y agradecerles nuevamente a las instituciones y especialmente también a Facundo Cruz por permitirme sumarme al encuentro que estamos desarrollando el día de hoy vinculado con transición energética. Para mí es un placer poder compartir esta presentación que ahora ya mismo voy a hacer, particularmente porque es un tema que me apasiona, siendo uno de los primeros temas que abordé habiendo finalizado la universidad vinculado con los recursos naturales estratégicos. Principalmente uno de ellos, que es el que vamos a desarrollar en este encuentro, que es el litio. Ya ahí mismo voy a estar compartiendo la presentación. Y también algo interesante de las exposiciones que acá, tanto Karina como también pude también asistir a los encuentros anteriores, es el hilo conductor que se presentan en los temas. A ver, ahí comparto. Que se presentan con los, tomando la palabra, citando, mejor dicho, implica transición energética, implica un cambio, implican riesgos, implican amenazas, pero también implican oportunidades muchas veces, y es una transición. Hay términos que yo voy a estar citando también como geopolítica, estrategia, relaciones internacionales, intereses, para que uno pueda advertir también lo que implica esta transición energética a lo largo de la historia, ¿no? Nosotros hablamos de la transición energética, hay algunos puntos que uno puede considerar como puntos de quiebre incluso en la historia. Crecimiento en la demanda mundial de recursos renovables y no renovables, ¿no? El crecimiento demográfico también, sobre todo que el mundo geopolíticamente, ¿no? Ya después de la Segunda Guerra Mundial y producto también de los expansionismos, cambió. Digamos, pasamos de un mundo geolocalizado a un mundo globalizado también, donde quizás el acceso a ciertos recursos van a ser vitales para algunos y estratégicos para otros, en función de ese recurso, ¿para qué lo voy a utilizar también, ¿no? Eso tiene que ver mucho con la deslocalización productiva, no solamente los estados, sino también las empresas transnacionales, distintas a multinacionales, van adquiriendo un gran protagonismo en la escena. Se nombraron palabras también como poder, intereses, geopolítica. Con eso va a tener muchísimo que ver con el caso que vamos a abordar también. Lo que también implica el peligro de la abundancia o de la escasez de ese recurso. Por eso cuando hablamos de recursos siempre hablamos en dos categorías: vitales, cuando justamente son necesarios para la supervivencia de ese Estado, de su economía, de su sociedad, de su desarrollo. Yo digo ahí de con mayúscula porque desarrollo y valor son conceptos geopolíticos precisamente, y la escasez de esos recursos. Por eso que cuando uno identifica en un mapa aquellos recursos que en la historia fueron vitales en algún momento, en dinámica de esos estados, que quizás en un primer momento pelearon en un conflicto y hoy en día forman parte de un proceso de integración regional. Por eso que integración y desarrollo son dos binomios perfectos. Hay recursos críticos que también están concentrados en áreas conflictivas, América Central, el norte de África, incluso también en una disputa entre fronteras, pueden haber ciertos recursos que ambos estados, si justamente por falta de cooperación, posiblemente escalen en un conflicto, ¿no? Por eso que hay algo que la estrategia y también la circunstancia actual que nos han enseñado, ¿no? En términos de estrategia es que uno puede prepararse para lo inevitable, pero siempre va a estar, digamos, atormentándonos la incertidumbre, lo que puede llegar a acontecer. Ahora, con capacidad podemos mitigar o repeler, ¿no? Uno analiza la revolución industrial, no puede verlo en tres fases: en el tipo de industria, en el tipo de energía
inventos y también en qué zonas se dieron cronológicamente esos desarrollos, esos saltos cuantitativos que le permitieron incluso a las personas, ¿no?, y a los estados crecer, expandirse y también integrarse, ¿no? Como el carbón, el petróleo, el campo nuclear, la energía nuclear también. Y si uno tiene en cuenta los periodos de tiempo, citaron también esos recursos, implica también, nos permite, digamos, comprender cómo es el desarrollo del sistema internacional actual. Países que en la fue la Segunda Guerra Mundial, principalmente, por medio del carbón y el acero, pudieron dar inicio a un proceso de integración que surge desde una sociedad a una comunidad, incluso a una unión, ¿no? Por eso que los recursos naturales, en términos de transición energética, yo los considero que son estratégicos, porque pues siempre estuvieron ligados a modelos de desarrollo económico, política energética. Hay un nuevo concepto que surge dentro de Naciones Unidas, que es el concepto de seguridad energética, así como está el concepto de seguridad humana, seguridad ambiental, seguridad internacional, ¿no? Ese carácter estratégico está dado por la naturaleza de ese recurso. ¿Para qué está? Porque quizás ese recurso está en un territorio determinado, pero ese Estado no le ha dado un uso efectivo a ese. Y quizás sea muy tentador para otro Estado poder obtenerlo. No es tanto cuánto recurso hay de eso, sino el acceso principalmente a ese recurso. Eso es lo que le da casualmente la estrategia y la influencia geopolítica de poder influir, para la redundancia, a nivel regional o incluso a nivel hemisférico también. Eso es lo que genera, como Karina también mencionó, el concepto de vulnerabilidad, ¿no? Si la vulnerabilidad está medida desde el exterior, ¿qué cambio va a tener que llevar adelante un Estado para modificar su política energética, por ejemplo, ¿no? ¿Cuán vulnerable va a ser frente al cambio? Aquellos países que estén más preparados a ese cambio, esa transición energética va a ser más factible. Por eso destaco el comentario de Olaf de la decisión también de producir este cambio en la transición implica un costo, pero también una oportunidad en ese sentido. Por eso cuando nosotros hablamos de intereses, que es otra de las palabras que vimos también, esto va a tomar relevancia con el caso que vamos a ver ahora, vamos a hablar de intereses vitales o de intereses estratégicos. Intereses vitales son los objetivos nacionales que tiene un Estado, fundados en su soberanía, en su integridad territorial, en su capacidad de autodeterminación y en la protección de sus habitantes, que de alguna u otra forma inciden también en esos intereses vitales y en los objetivos nacionales de un Estado impregnados en su Constitución. Hay diversos, lo interesante es que en términos de integración, como mencionaba también Jorge, generalmente los intereses estratégicos en un proceso de integración son iguales, son simétricos. Entre ellos, que es el objeto de este encuentro, son los recursos naturales renovables y no renovables. ¿De qué medida podemos administrarlo de forma comparativa, en términos de David y Ricardo, donde se puedan aprovechar esas ventajas del acceso, el sostenimiento de esos recursos? Por eso que teniendo en cuenta eso como una política nacional de Estado, que debería ser de esa manera, una política energética, cuando uno habla de una transición es porque efectivamente hay un cambio que ha ocurrido, ya sea por las relaciones en términos de intercambio, la escasez de ese recurso, nuevas tecnologías que permitan justamente que ese recurso acreciente la ganancia y por otro lado decrezca, digamos, la cantidad por la cual sea necesario utilizarlo, como va a ser, por ejemplo, en este caso, el litio, y la ventaja comparativa que eso le va a dar en la región y absolutos recursos naturales. Aparece un nuevo actor internacional que también van a ser los mercados, las industrias y las empresas transnacionales, donde justamente se va a dar una relación triangular, que casualmente es el tema que abordamos hoy también, que es la relación entre los estados, las empresas y también las universidades, ¿no? Donde se produce todo lo que son proyectos de investigación y desarrollo interdisciplinarios. Yo tuve la oportunidad de participar en un proyecto de investigación sobre el litio en su momento, donde participaron medioambientalistas, ingenieros, químicos, físicos, relaciones internacionales y abogados, ¿no? Para ver de qué manera se puede generar una política de Estado vinculada con el sostenimiento del litio, que fue el objeto de estudio. Por eso que hay tres vulnerabilidades: el crecimiento de la demanda, el crecimiento económico y la escasez. Si uno tuviera que, tomando en cuenta estos conceptos que fuimos desarrollando ahora, cuando hablamos de intereses vitales, intereses estratégicos, hay tres círculos que en realidad permiten que la transición
citando también a Olaf, sea más factible, implica un menor costo también, o sea un riesgo también, pero las lecciones aprendidas que se obtengan puedan mejorar a futuro, a mediano y largo plazo. Esto está muy vinculado con planeamiento, dicha transición, que tiene que ver con el desarrollo, que es la capacidad operativa que tenga ese Estado o esa organización, qué tipo de energía puede acceder y cómo la ciencia y tecnología juegan a favor en ese emprendimiento y en ese planeamiento también, lo que es I más D en definitiva. Napoleón Bonaparte tenía una frase que él decía que la geopolítica es la conciencia geográfica de un Estado, ¿no? Es decir, ¿cuál es la conciencia que uno tiene sobre ese territorio? En un territorio muy chico, quizás es más fácil poder tener una cohesión o un cierto control y aprovechar esos recursos. Cuando es un territorio quizás demasiado grande y es ya una gran fuente de recursos, tanto renovables como no renovables, uno busca asignarle un gran valor a ese recurso, ¿no? Esta es una imagen satelital de una región de Sudamérica, mantengo un poco el suspenso, para que vean que acá hay algo que se destaca en esta imagen satelital que está en el centro, ¿no? De color blanco principalmente, ¿no? Hay una película que seguramente habrán visto que es Depredador, ¿no? Que justamente era una alienígena, que justamente buscaba siempre, ¿no? Ir a distintos planetas y obtener ciertos recursos para su perfeccionamiento, crecer, hasta incluso combatir. El centro es Centroamérica, es Sudamérica. Y este depredador tenía una particularidad. Podía ver con distintas luces en función del interés que buscaba también, ¿no? También hace un ruidito que acá no lo puedo hacer. Pero fíjense, este es el centro que a nosotros nos compete ahora, entre Chile, Bolivia y Argentina. Hacemos otro zoom, incluso también hasta con radiografía, ¿no? Identificamos salares, fuentes de recursos, que en este caso principalmente va a ser el litio, y el potencial de este recurso en términos de transición democrática. Y también dónde está también focalizado estos salarios. Acá, particularmente en el sistema internacional, en todo lo que es el planeta, se concentra la mayor reserva natural del litio del planeta. Comprobable, y también es casual que esté en Chile, Bolivia, no es casual que también esté en Chile, Bolivia, Argentina. Uno diría, bueno, geográficamente es el recurso que está localizado ahí. Ahora, sobre el uso y la administración de ese recurso, la gran pregunta sería, ¿se va a tratar de forma unilateral o va a existir una cierta coordinación o integración sobre el uso de ese recurso, ¿no? En términos, como decía Jorge, de integración o también como alianza, ¿no? Fíjense que dónde están también localizados cada estado, ¿no? Todo esto es la PUNE. Ahora, cada estado también tiene una gran concentración sobre esos recursos. La foto satelital que yo les comenté anteriormente es específicamente en Bolivia. Y cada estado le da una concepción estratégica a ese recurso, distinta. Entonces, la pregunta es, si nos integramos y entendemos el mismo valor geopolítico de lo que implica el litio para estos tres estados, ¿podemos obtener ventajas comparativas o seguirán siendo ventajas absolutas? Fíjense lo que es la imagen. Parece que es Navidad o nieve, y no lo es. Y fíjense la cantidad. Uno puede ir con carretilla. Se puede llevar hasta bolsas de un supermercado y directamente se lo puede llevar a la casa. ¿Para qué se usa el litio? Principalmente para baterías, para los celulares, para las computadoras. Cada vez se ha diversificado más su uso. Pero también se utiliza para bombas nucleares, para todo lo que es la industria aeronáutica y distintos tipos de tecnología hasta de uso dual, ¿no? Fíjense que parece nieve, que la nieve le llegó a la casa de una persona, ¿no? Y sin embargo, es como se lo puede dejar la facilidad de extracción de este recurso también, ¿no? El uso del litio se ha utilizado para distintas cuestiones, lubricantes, medicina, sobre todo para la medicina, la cura del cáncer, se está utilizando mucho el litio para ver si se pueden paliar justamente las cuestiones vinculadas con el cáncer. Lo interesante es el otro, ¿para qué otras cosas se está utilizando, ¿no? Entonces ahí donde aparecen también las empresas transnacionales y ciertos estados que ven en el litio un gran potencial en términos de transición energética. Fíjense que en términos de matriz de oferta de energía, en cuanto a porcentaje de renovables a nivel mundial, América Latina y el Caribe tienen una gran oportunidad en términos estratégicos en el uso de energías renovables, ¿no? Todo que si bien el petróleo, el gas siguen siendo los protagonistas, el litio cada vez va a ir generando más terreno. Casualmente citando a Karina y Olaf también al comienzo, ¿no? Esta demanda sobre ciertos recursos, sobre ciertos, ¿no? Como también las empresas se han ido diversificando también a la hora de asignarle esos recursos a la producción en masa, y los estudios
en planeamiento a largo plazo van viendo que la curva sobre el uso del litio cada vez va a ser mayor. Ahora, el litio no está, si bien hay fuentes de recursos de litio en distintas partes del planeta, América del Sur es una gran oportunidad. Por eso es que puede ser una gran oportunidad o un gran riesgo el uso de que se le dé o no al litio. Finalmente, como conclusión para ir terminando, si uno se posiciona en cada uno de los estados y dejarlo abierto como una pregunta disparadora, a ver si es posible una mayor integración sobre el uso sustentable de este recurso como una energía en términos de transición, ¿no? Este recurso natural de litio puede ser aplicable a todo el recurso natural necesario, sobre todo teniendo en cuenta la localización, los medios de extracción y sobre todo los acuerdos que hayan entre estados y con empresas. Por eso es que tanto el litio como cualquier otro recurso en términos de transición, los estados o las empresas le asignan un valor. La pregunta es, ¿cuál es el valor que se le asignan a esos recursos? Si uno le dijera a uno, demuéstrenme ese valor que se le asigna en términos políticos, jurídicos, científicos, tecnológicos, educativos y psicosociales, sin mencionar la cuestión laboral. Por eso tomo cito acá a la colega Karina en relación a la cuestión también jurídica y del tratamiento en términos de política minera. Finalmente, ¿cuál es la posición tanto de Argentina, Chile y Bolivia? Para la Argentina, es una causa pendiente declararlo como un recurso natural estratégico, si bien Jujuy lo ha hecho, es una política más desde este punto de vista provincial. Chile, por ejemplo, lo ha declarado como una reserva militar estratégica por el peligro que puede llegar a generar que el litio quede en manos equivocadas. Y para Bolivia, si bien es un recurso vital, no estratégico, le ha costado mucho industrializarlo. Por eso es que necesita de empresas y de otros estados poder extraerlo, concesionarlo y obtener una ventaja relativa en términos económicos para el propio estado, ¿no? Se han hecho muchas exploraciones tanto en Argentina como en Chile y en Bolivia para ver de qué forma se pueden extraer más propiedades de este uso, diversificarlo a nivel nacional y ser un producto competitivo en el exterior. La particularidad es que entre estos tres estados, listo para finalizar como conclusión, lo que uno busca, lo que se intenta ver en planeamiento a mediano y largo plazo, 10, 20 años, que exista una integración regional genuina que forme parte de una agenda común entre estos tres estados, si bien cada estado forma parte de distintos procesos de integración, como Unión Andina, Mercosur, la Alianza del Pacífico, en términos de administración de este recurso, puedan firmar o un acuerdo o un tratado que tiene un peso jurídico más relevante sobre el uso sostenible de este recurso y aprovechar dichas ventajas en cada uno de ellos. Para finalizar, simplemente, Pablo Bertián, que es un especialista en materia de recursos naturales en términos de transición democrática, le decía que si bien la transición energética no requiere únicamente modificar una matriz energética por el costo que puede llegar a significar, esto también implica un cambio en el hábito de la vida. También, ¿no? Como las personas eligen, también las empresas estudian también cuáles son las elecciones que realizan las personas. Entonces, uno de los puntos que él señala es también el tema del transporte. Casualmente, cada vez se busca más que ciertos recursos puedan contribuir al medio ambiente, evitar las consecuencias del cambio climático, y eso también genera que la empresa sea vista por la comunidad internacional como una empresa que promulga y busca apoyar todas las medidas ambientales, también le puede generar un gran prestigio y una mayor ganancia y un mayor beneficio económico. Así que yo simplemente quiero agradecer a las autoridades nuevamente por la presentación. Busqué que sea una presentación disparadora. Pude estar presente en los otros encuentros anteriores que se realizaron, con lo cual me pareció muy interesante el hilo conductor que se llevaron en distintos encuentros y los aportes que cada uno hemos podido dar. Así que desde ya, muchísimas gracias por el tiempo y la oportunidad que nos dio. Bueno, muchas gracias, Miguel. Muy interesantes las imágenes que nos presentaste. Y realmente, ciertamente que involucra muchos intereses todo esto y el abordaje multidisciplinario y multisectorial y en una integración son realmente importantes. Así que te agradezco también por tu exposición. Y finalmente es el momento de las preguntas. Tenemos por ahora una para Karina de Ignacio Soria. Dice: Karina, gracias por tu brillante presentación. En tu opinión, ¿cómo afecta implementar acciones de gobernanza que requieren previsibilidad a mediano y largo plazo en la región latinoamericana en un contexto de inestabilidad institucional, política, económica y financiera,
potenciado por cambios de gobiernos que impactan directamente en la población, producto de políticas públicas estatales interrumpidas. Bueno, Karina. Muy bien. Sí, gracias Ignacio por la pregunta. Y bien, es difícil, ¿no? Contestar eso porque es un desafío que le damos hace años en todos los temas, no solo con transición energética. De una parte, es importante pensar que el cambio de gobiernos es saludable y parte del proceso democrático. El problema es que sí tiene razón, la instabilidad económica, política y financiera ahora en Latinoamérica, pero también en otras partes del globo, está un poco más complicado. Y en el momento actual, la existencia, por ejemplo, de políticos populistas, como en Estados Unidos, como el caso de Brasil, es que ellos gobiernan solamente para su base electoral, y no tanto en esta idea de interés nacional. Y eso es un problema difícil para la cuestión de gobernanza, porque no son políticas de Estado, sino políticas de gobierno. Y voy a dar ejemplo de mi país, que puedo hablar con un poco más de conocimiento, de Brasil. Por ejemplo, en la parte de política climática, ¿no? Brasil antes estaba como un global player, un jugador clave en las políticas ambientales, con una participación activa también en los foros internacionales. Y para ganar este respeto, este lugar en la mesa de discusión grande, antes teníamos que hacer nuestra tarea de casa, nuestro homework, que eran como mejorar las políticas de deforestación y varias otras. El problema ahora es que Brasil está en todas medidas acá en Europa con mucha desconfianza de la imagen de Brasil y de la capacidad del Estado brasileño, por ejemplo, de implementar las políticas necesarias de medio ambiente. Y esa desconfianza y esa imprevisibilidad, eso hace que sea aún más difícil implementar las políticas de gobernanza y participar de las decisiones que van a tener consecuencias para la región. Por ejemplo, la desconfianza ahora en relación a Brasil aumenta las presiones económicas, no solamente de actores privados, pero también de inversiones, de empresas privadas que no quieren inversionar en Brasil, pero también de actores públicos. Por ejemplo, en este momento está la discusión, y eso no solo Brasil, pero del acuerdo comercial Unión Europea y Mercosur, por ejemplo. Y ese acuerdo tiene que pasar por la ratificación en los parlamentos nacionales. Una vez que hay esa desconfianza, el país y la región tienen menos capacidad de también influenciar y poner sus intereses nacionales en esas grandes discusiones que uno no puede más dejar de lado. El tema de la transición energética, el tema ambiental, son temas que van a estar en la agenda en los próximos años. El principal desafío a ser enfrentado. En ese sentido, eso sí, ese tipo de instabilidad vuelve más difícil que nuestros intereses, como decía a Miguel y yo decía en mi presentación, de crear valor, de participar, pero también de tener las oportunidades del proceso. Con estos cambios y con la desconfianza y nos afecta en la participación. Entonces, no tengo una respuesta perfecta para la pregunta, porque de hecho es una cuestión que bien, hay que vivir con estos cambios de gobierno, pero estoy de acuerdo que ahora sí hay un desafío más cuando hay esa imprevisibilidad de cómo va a ser el futuro para las cuestiones de gobernanza. Gracias, Karina. Miguel, no sé si quieres agregar algo. Sí, lo que la pregunta está muy asociada también, o cuando yo la escuchaba recién también a Karina, asociada también a lo que es la parte de la planificación. Generalmente, cuando los procesos de integración trabajan en sus agendas regionales, generalmente establecen lo que es un plan de acción, que se evalúa cada 5 años. Eso en planificación es un planeamiento a 5 años. Se evalúa y después se sigue construyendo. En realidad, todo lo que tiene que ver con transición energética, y se ha podido ver en términos de países calificados como desarrollados, eso se implementa lo que se llama estrategia integral de desarrollo. Eso es planificación a más de 20 años. Nosotros tuvimos en su momento en Guade de recibir al embajador de Polonia, y nos comentaba casualmente el largo trayecto, ¿no?, que le llevó, digamos, a Polonia para integrarse a lo que es en términos de Unión Europea, trabajar en una agenda en común. Chile también lo está implementando ahora en su política, en su ley orgánica también. Entonces, para poder implementar una buena gobernanza se necesita hablar en términos de largo plazo, como bien dijo Karina, una política de Estado. Digamos que, aunque cambien los gobiernos, sin embargo, se mantengan sobre los ejes
las 4 áreas principales, ¿no? Que generalmente es seguridad, educación, propiedad privada, y ahora seguiría una cuarta que sería la parte ambiental. Perfecto, muchas gracias. Tenemos una segunda pregunta. Dice, bueno, para la exposición de Miguel, ¿cómo se integran dentro de los intereses vitales y estratégicos la defensa real de la naturaleza y la vida? Cuando nosotros hablamos de muy excelente pregunta, porque a mí me dicen defensa nacional y estrategia, y no. La cuestión de defensa principalmente es la conciencia que uno tiene sobre ese territorio. Hay un autor, nosotros hablamos de la defensa nacional como una póliza de seguro, es decir, en la protección del medio ambiente, ¿no? Uno habla del desarrollo sustentable o sustentable con la intervención de la mano del hombre para las generaciones futuras, y sostenible sin la intervención, es decir, uno puede trabajar en el ecosistema con los recursos naturales, los distintos ecosistemas, hasta incluso de flora y fauna, que el hombre utiliza, pero que por medio del estudio no interviene en la cadena de vida. Por ejemplo, la depredación que a veces ocurre con el tema del calamar, principalmente, en todo lo que es el mar argentino, pero cuando uno busca proteger esos recursos, uno lo puede hacer en términos de bienes, también en términos de servicios, pero muchas veces cuando una frontera es demasiado grande o es compartida por otro, ahí es donde aparecen los acuerdos. Es decir, en qué medida ambos estados que comparten una frontera, que en geopolítica no hablamos de una frontera física o política, sino una frontera en cuanto al valor que se le asigna a ese recurso, en términos diplomáticos también. Entonces, cuando hay una coordinación y una cooperación en eso, es donde justamente ese valor adquiere una protección jurídica, una protección política en cuanto a las decisiones, las coordinaciones que se tomen sobre eso, y la factibilidad en términos económicos. Así, de esa manera es cuando se puede lograr en cierta forma una gobernanza entre 2 o 3 estados. Generalmente los países desarrollados firman acuerdos, los países subdesarrollados tratados. En términos jurídicos, eso también dice mucho en relación a cómo nos integramos, de 2 o con 1. Eso sería básicamente en términos de defensa. Gracias, Miguel. Karina, no sé si quieres agregar algo. Sí, yo quería agregar, no específicamente en relación a esta pregunta, que creo que Miguel contestó súper bien, pero yo quería agregar que como la discusión acá es sobre el futuro verde post la pandemia, no post-COVID-19, apenas ayer, por ejemplo, acá en Inglaterra, en el Reino Unido, en Financial Times, el primer ministro publicó sobre lo que es el plano de recuperación verde de Inglaterra. Y también Jorge en la apertura dije que falta integración regional, ¿no? Y sí falta integración regional en pensar la transición energética, pero creo que sería también una oportunidad de que países de Latinoamérica tuviesen un plano común también de recuperación post-COVID y que incluyan las cuestiones energéticas, porque yo hablé de esta parte de los minerales y metales, por ejemplo, pero Miguel dijo sobre Bolivia, Chile y Argentina que tienen problemas, desafíos y oportunidades muy semejantes porque comparten esta frontera rica en recursos. Y yo creo que, bien, y ahí otra vez de vuelta a la pregunta de Ignacio, la cuestión de gobernanza. No hay un movimiento de organización, de pensar a largo plazo, pero ahora también de forma inmediata, porque es un desafío que estamos viviendo ahora con la pandemia, de cómo vamos a recuperar la economía de una manera verde. Entonces, no sé, quizá puedo escuchar un poco de Miguel también, qué piensa él, o alguien de que está en la audiencia sobre eso, porque eso es realmente interesante. Por ejemplo, en de que comentaba de Inglaterra, ellos dan un rol central, por ejemplo, al hidrógeno como fuente de energía. Nosotros no hablamos aquí de otras fuentes, nos enfocamos más en minerales y metales, pero hay tantas posibilidades que Latinoamérica también podría aprovechar, ¿no? Miguel, no sé si quieres decir algo, tenemos igual otra pregunta más. Sí, en relación a lo que a ella acá Karina comentó también, en relación también a la pregunta en términos de defensa, cuando uno le asigna ese valor estratégico a ese recurso, esa posición, por ejemplo en el caso acá del hidrógeno, hay otros recursos también que cada vez que empiezan a tomar mayor relevancia, como el torio, por ejemplo. Entonces, cuando uno ve que ese estado quizás no le asigna el recurso porque capaz que para esa industria no le es vital, quizás para otro es netamente estratégico. Hoy en día
hay distintas formas de generar alianzas en términos de extracción de ese recurso que no necesariamente tienen que ser políticos, son económicos, y justamente en relación a la jurisdicción o la dimensión jurídica que se le asigna a ese recurso, ya sea un recurso que quizás no se le ha asignado valor, o es una reserva militar, o es una reserva estratégica, con lo que implica, desde el punto de vista jurídico, eso al Estado le va a dar mayor protección en términos de defensa. Entonces, cuando al otro Estado le resulta de mayor interés, y ese Estado no logró controlarlo, o no, a veces son las empresas las que toman en términos de negociación, cuando quizás debería ser al revés, de forma coparticipativa. Ahí donde aparecen esas asimetrías, que posiblemente en el caso del litio, por ejemplo, si se lograra un buen tratado sobre el uso sostenible de ese recurso en términos de extracción, en términos de comercialización, como una zona de libre comercio, por ejemplo, eso le permitiría a los 3 países sobre este recurso en particular ser competitivos con todo el resto. Se habla como el oro blanco o también la Arabia Saudita del litio, ¿no? Imagínense el gran valor que se le podría asignar. Por eso la frase de Napoleón. Bárbaro, gracias. Lo siguiente que tenemos no es una pregunta, es más bien un comentario de la diputada nacional por Jujuy, Carolina Moisés. Dice: clarísima la exposición de Miguel sobre el litio, y propone quedarse en contacto para avanzar en la declaración del litio como recurso estratégico desde el Congreso argentino. Dice: coincido en la necesidad de hacerlo y comparto la idea de generar vinculaciones con Bolivia y Chile para tener posiciones en común para el desarrollo de esas inversiones con una visión no solo extractiva, sino de generación de empleo y desarrollo tecnológico en la región. Impecable. Bueno, mi agradecimiento también por sus palabras a la diputada, también un placer. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más, sino con esto estaríamos cerrando, estamos más o menos en el horario. Así que bueno, quiero simplemente agradecerles, como siempre, como todos lo hacemos, pero no es de menor importancia volver a hacerlo en esta situación, que estamos cerrando el ciclo. Agradecerle a las 3 instituciones, en sus representantes que acompañaron encuentro tras encuentro, a los que estuvieron detrás de toda esta organización, que son Carmen Lyman por la Fundación Adenauer, y Facundo Rodríguez y Facundo Cruz. Queremos a la vez también agradecerles a los expositores del día de hoy. Fue sinceramente muy interesante, se generó un lindo debate, muchas preguntas que despertaron también mucho interés, y como decía Miguel, todo este ciclo siguió un hilo conductor bajo el lema de Futuro Verde, y pensando en una recuperación sostenible post-COVID-19, fuimos tocando distintos temas que me parecieron muy ricos. Empezamos por el mundo post-COVID-19 más sustentable, con la pregunta, seguimos por nuevos urbanismos, tratando sobre las ciudades y realmente estas nuevas demandas que hay en esta particularidad del urbanismo que vivimos. Siguiendo con la producción y consumo responsables, también un tema que nos atraviesa a todos en el día a día. La anteúltima fue el manejo sostenible del agua, que es un problema de hace mucho tiempo, que como bien se dijo en su momento, tuvo su momento de auge, y esperamos que vuelva a estar en agenda, porque realmente los problemas con el agua son vitales para la población, son un recurso básico. Y en el día de hoy, con la transición energética, como bien lo llevamos adelante, y todos somos conscientes de la importancia, porque también es un tema que a cualquiera, todos los ciudadanos, conscientes o no, estamos inmersos en estas necesidades, en estos tratamientos. Como decía Karina, somos parte de una cadena de valor, aunque individualmente no seamos conscientes, y tenemos que hacer de todo esto, de todo nuestro universo, algo más sustentable, con políticas y también con intereses y trabajos multisectoriales, para que se pueda llevar realmente a cabo y pensar en un futuro viable, en un futuro sostenible. Así que les agradezco a todos enormemente, a todos los participantes que nos fueron acompañando todas las mañanas,
y a todas las personas que lo seguirán viendo, porque todos estos videos van a quedar grabados en nuestro canal de YouTube para que la gente pueda seguir accediendo a esta información que creemos realmente muy importante. Así que finalmente, con esto cerramos nuestro ciclo, esperamos volver a encontrarnos con nuevas iniciativas el año próximo, les agradecemos a todos enormemente y seguimos en contacto. Adiós. Hasta luego, gracias, un placer. Muchas gracias. Gracias, Nadia. Gracias a todos. Chao, muchas gracias, adiós. Adiós.